buenas a todos, somos Rote y Síncope. Muy buenas. Y hoy vamos a hablar de Vermíncopes, la película que todos estabais deseando. La película que, encima, para el que no lo sepa, nos tocó una entrada para el cine a cada uno. Un sorteo diferente a cada uno. Sí, tal cual. Cada uno ganó un sorteo con su correspondiente invitación y además con una segunda invitación para otra persona que, por cierto, no pudimos utilizar porque las dos personas que iban a venir con nosotros al final pues no pudieron ir y nos quedamos solos. Y qué genial esto de haber ganado un sorteo, pero no solamente ganamos las entradas, ganamos también 2 gorras, en realidad 4 gorras. Y oh sorpresa, ninguna de las 4 ha llegado a nuestra casa, así que me fastidia bastante no haber podido ir a ver la película con mi outfit de Vermines. Film, ¿qué ha pasado? Que las gorritas no han llegado a tiempo. Si nos seguís por redes sociales sabéis que hicimos un short para invitaros a vosotros al cine. El que estuviera en Pamplona en los cines en ese momento podía venirse con nosotros al cine de gratis, pero no fue el caso, así que si aún no has visto Vermines, no te preocupes que este vídeo lo vamos a hacer con una pequeña parte sin spoiler y otra con spoiler para todos que ya la hemos disfrutado. Como os digo, hoy hablamos de Vermine, la plaga o Vermines, película francesa que desde el año pasado causó una obsesión insana a esta mujer que tengo al lado. No se sabe muy bien por qué, pero a bastante gente le ocurrió como a mí. No sé si por el póster, por el título, por la campaña publicitaria que hicieron. En mi caso al menos fue por la inquietud que me causaba el título y sobre todo el póster, que me recordó instantáneamente a Possum, una película que desde aquí os recomiendo, de la cual tenemos también reseña y que también tiene una araña distinta, eso sí, de por medio. Así que como dice Rotten, me obsesioné tremendamente con esta película. Y sí, amigo aracnofóbico, hemos hablado de arañas, porque Vermine se ha permitido el lujo de decir que ha creado un hito en este género, el género de insectos, en el cine de terror. Y la verdad es que no sé si son palabras que le quedan grandes o no. Lo cierto es que actualmente, en los últimos años, en las últimas décadas, no recuerdo, o al menos no me viene a la memoria, títulos representativos en este subgénero de insectos o de bichos. Bueno, ahora pensando, la verdad es que de animales sí, pero quizás más centrado en los insectos, como en su momento fue la película Aracnofobia, o incluso la de Marabunta, que creo recordar que era de las hormigas rojas. Hacía años y años que no veía películas de ese estilo, así que en ese aspecto sí que esta se ha podido crear un hueco más que nada porque no tiene gran competencia. Sí que es cierto que yo creo que el cine de insectos sí que todavía está en auge. Hemos tenido películas como Book, hemos tenido películas que quizás no son tan de nuestro gusto como Bite, pero creo que el tema de las arañas en concreto siempre se ha llevado un poco más al humor. Ahí tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Arakatak, o la más conocida en este canal por todos los podridos, La Balántula 1 y 2. Jamás olvidar esa película. Pero vayamos al grano, hablemos de Vermine, película francesa de 105 minutos que ya ha habido algunas personas en redes sociales que la han catalogado como New French Extremity. Algún espabilado, porque es que no tiene otro nombre. No se puede llamar a toda película de terror francés New French Extremity, porque confundes a la gente, porque creas unas expectativas irreales que jamás van a encontrar, porque esto es otra cosa. Esto simplemente es cine francés dirigido al terror, pero nada tiene que ver con New French Extremity. Y cuando digo nada, es nada. Si es que cualquiera puede tener un festival de cine. La premisa de Vermine es bastante sencilla. Nos encontramos en un edificio donde hay varios apartamentos de gente de clase media-baja en los suburbios de Francia, donde nuestro protagonista al parecer tiene la afición de coleccionar insectos exóticos, ya sean escalopendras, ya sean escorpiones, quizá algunas arañas, serpientes, pero lo que le falta en su colección es una buena araña. Una afición desde mi gusto un poquito cuestionable, pero bueno, adelante. Como todos os podéis imaginar, esta araña que él tendrá cuidando en su casa se escapará de la caja y convertirá ese edificio en lo más parecido a los bosques australianos de arañas que hemos visto. Una pedazo de plaga que no os podéis ni imaginar lo rápido que se reproduce. Vermines está guay, es una buena película, es entretenida, se pasa volando, tiene muchos pros, pero también es verdad que ser sincero que he encontrado algunos defectillos o al menos cosas que a mí no me han convencido del todo. Pero empecemos un poco por lo positivo, lo bueno que nos trae esta película de Vermine o La Plaga. Y una de esas cosas buenas son sus protagonistas, unos protas a los que enseguida con 2 palabras les coges cariño, te caen bien, por lo que sea entiendes su historia a pesar de que no necesita un gran desarrollo detrás para comprenderlos. Incluso algunos de ellos son capaces de sacarte unas risas cuando toca. La relación entre amigos y entre hermanos tiene sus redencillas tal cual puede ocurrir en la vida real. Además
además también conoceremos al resto de vecinos de ese edificio, tal cual pudimos ver en la película REC, porque sí, esta película comparte cierta esencia con lo que vimos en REC. El hecho de tener que ir para arriba, para abajo, conocer a varios de esos vecinos, sus confrontamientos y la forma que tienen de lidiar con estas arañas hará de la película lo que la tensión está requiriendo. Y es que además, para que esa tensión se lleve a cabo, necesitas un poco de introducción y de conocer un poco no solo a la gente que hay en ese edificio, sino un poco la situación de cada uno de ellos y los conflictos. Y en ese sentido la película está genial, esa primera parte, ese primer tercio de película me ha parecido delicioso. Toda la recreación con la araña y la zapatilla, que no os voy a decir nada más, es uno de los detalles que más me ha gustado de todo Vermin. Pero como os he dicho, la película dura 1 hora y 45 minutos. 1 hora y 45 minutos solo en una localización que es ese edificio, pues tiene que ser una película bastante dinámica, cosa que creo que aquí es donde flojea un poco más Vermin. No estoy diciendo que sea lenta, no estoy diciendo que sea aburrida, simplemente que creo que requería algo más de epicidad a medida que avanzaban los minutos. Porque sí, vamos a ver muchas arañas de muchos tamaños, arañas reales que han utilizado para la película, pero sobre todo arañas digitales. Esto no es ninguna queja, todo lo contrario. Yo prefiero que se vean arañas digitales que tengan allí a ciertas especies para hacer algunas escenas que quizá no hacían falta. Mi problema con Vermin es que quizá las escenas de arañas se me han hecho algo repetitivas, sosas e incluso, como os digo, me ha faltado epicidad que podían haberle dado, excepto algunos guiños que sí que tenemos a películas como Aracnofobia. Más o menos estoy de acuerdo con Rotten. El nudo de la película también me ha parecido bastante bueno, digno de un previo clímax, pero el tercio final, la parte final de la película, esos 20 minutos, es donde realmente me ha decaído un poco. He tenido la sensación como que todo ha sido muy precipitado, y esa es la palabra. Todas las escenas emotivas, de drama, donde realmente necesitabas y esperabas ver una epicidad, no lo ha cumplido. No se han atrevido a ello, o al menos no han sabido representarlo a través de la pantalla hacia el espectador. Y ya os digo que no creo que sea tanto problema del guión, sino más bien de cómo se ha representado ese guión a través de las escenas. El amigo Sebastian Bacinek, que es el director y guionista de esta película, creo que también ha visto Evil Dead Rise, porque ya os digo que también se parece mucho la estructura de la forma de ir avanzando esta película a esa. Lo que le ha faltado precisamente de ese tercio final que comenta Síncope es la epicidad que pudimos ver en Evil Dead Rise. Esta película va precipitada, tiene un final anticlimático, algunas muertes de esos protagonistas que tanto os hemos dicho que nos han caído también no se han sentido sentidas, valga la redundancia. Creo que les ha faltado un poco de darle epicidad a esas muertes, algo de emoción, que el espectador sabe que se va a llevar bien con ellos. No me los mates ni fuera de cámara, ni me los mates porque sí. Parece que a la película no le ha importado matar a ciertos personajes que llevamos viendo toda la cinta y que parecía que tenían un papel más relevante. Por otro lado, tampoco creo que sea una película que destaque a nivel técnico, ni de fotografía, ni de banda sonora. Al menos a mí me ha pasado totalmente desapercibido. Ha habido un par de planos que quizás sí que se me han quedado un poquito más en la memoria porque estaban bien encuadrados, pero en general incluso ha habido escenas donde una imagen daba a entender que iba a pasar algo más grande y también se nos ha quedado a medias, se nos ha quedado coja o pobre. Y curiosamente todos estos defectos tampoco han restado importancia a la película. Me ha seguido gustando igual, me lo he pasado genial, me ha entretenido, es lo que esperaba ver, una película de bichos. Pero es verdad que bajo mi criterio hubiera corregido una serie de cosas, las hubiese mejorado para que se hubiese acercado mucho más a ser una película perfecta de bichos. En cuanto a la violencia y la sangre, la película tampoco... Joder, bicho, tío. Mira, qué casualidad. En cuanto a la violencia y el gore que tiene esta película, sí que es cierto que creo que se han quedado un poco corta. Creo que a la película le hubiera venido bien un poquito más de atrevimiento en este aspecto sin necesidad de convertirse en una película de serie B, no estoy diciendo eso. Pero sí que creo que había escenas que requerían un poquito más de impacto al espectador en la forma de atacar o de morir ciertos personajes. Para irnos a la parte con spoilers, yo simplemente voy a decir que le voy a poner un 6. Un 6 parece poco, pero creo que es el 6 más alto que he dado nunca. O sea, creo que esta película es un 6, pero un 6 muy contento, porque como os digo, Vermins no me ha decepcionado, pero sí que creo que podían haber hecho mucho más, y en el ámbito en el que se mueve esta película he visto mucho mejores. Pues yo en mi caso le voy a poner un 7, y precisamente por eso último que acabas de comentar, porque yo no tengo nada, ninguna otra película que sopesar Vermin, no tengo otra referente por la cual decir si esta me gusta más o no, no puedo compararlas, y en realidad tengo que ser sincera, y aunque le veo sus defectos me lo he pasado tremendamente bien, y por supuesto la volvería a ver en el cine, en pantalla grande y en versión original. Eso sí, sobre todo por sus personajes y el conflicto que hay de por medio de las arañas. Y ahora sí que sí, vamos a ser un poquito más claros y más concretos en la parte con spoiler. Sí.
Como me habéis oído decir no sé cuántas veces en la parte sin spoilers, lo que me ha faltado a mí es epicidad. Me ha faltado un poquito de mala hostia, me ha faltado un poquito de darle un poco de gamberrismo a la película. Y esto me refiero a escenas como por ejemplo simplemente el pasillo. Ese pasillo donde nos encontramos que ese tiempo que tenía la luz que daba la tensión en el espectador, porque al final se ha quedado en una escena vacía. Una escena que sí que estaba creando tensión, pero que se ha apagado la luz y simplemente ha tenido que seguir avanzando la hermana para salir de allí. Sí, nos da la sensación de que esa escena algo le fallaba porque Sí. no se llegaba a transmitir del todo la emoción. No era problema de los protagonistas nos encantaban. La situación y la ambientación o la atmósfera en la que se movía la escena también estaba guay. Entonces, ¿cuál era el problema? ¿El encuadre, los planos, la esencia o el contenido de las imágenes? La banda sonora, no sé qué era, pero algo le fallaba en esos puntos donde se supone que todo tenía que explotar en el espectador y no llegaba a transmitirse. Y eso mismo, por supuesto, ocurre a lo largo de todo el tercio final de la película, ese momento donde los protagonistas llegan a esa especie de garaje o de parking o sótano del edificio y se encuentran con la policía. A mí la incursión de la policía en la escena, la verdad es que no me ha molestado, así que quizás no venía mucho a cuento, pero no me ha descontextualizado toda la película, pero una vez más la he sentido totalmente anticlimática, pero tremendo. Hablemos de la policía. La escena final que dice Síncope de garaje es la que digo que yo comparo con Evil Dead Rise. Que en Evil Dead Rise puede gustar más o menos esa película, pero es cierto que dieron muchísima epicidad a ese garaje. Esa escena final fue totalmente épica, fue totalmente un homenaje a las Evil Dead antiguas. Tuvimos un poco de encanto y epicidad para acabar esta película. En Vermín, ¿qué ha pasado? Esa policía a mí no me ha pintado nada. Están allí para acabar con estas arañas, están allí para evitar que se propague, pero cogen a nuestros protagonistas, los ponen a un lado, les pegan un par de hostias y tienen a un infectado y a los no infectados atados juntos. Cuando nuestro amigo Matisse se suelta y abre esa puerta, yo creía que lo que veríamos sería una araña gigante. La epicidad por todo lo alto, una super araña. Hemos visto cómo han ido creciendo durante la película y creo que esa escena requería un bicho enorme. Lo único que hemos oído en ese garaje es tiroteos de la policía mientras nuestros protagonistas cogían un coche y van para arriba, para abajo, y sobre todo esa última arañita, la cual nuestro protagonista parece que ha tenido algún tipo de conexión con ella y la ha dejado ir. Es que hay un caos en toda esa escena del tiroteo donde el de MMA se supone que se sacrifica para sus amigos. Ese personaje, no me digáis que no os encantaba, era súper entrañable, divertido, un buen colega, una buena persona. Nos tenía que haber dolido su muerte y además tenía que habernos hecho sentir esa congoja por lo que él estaba haciendo. Y una vez más se ha sentido como una escena precipitada, cortada, plana, totalmente vacía de sensibilidad. Y joder, manda narices que esté pidiendo yo sensibilidad en una película de terror y que no esté pidiendo gore ni sangre, pero es así, no me hacía falta la sangre ni el gore, pero sí me estaba haciendo falta un poco más de comunicación con el espectador. Qué pena de verdad, sobre todo este tercio final, porque si se hubiese mantenido más o menos en la misma línea de lo anterior, me hubiese gustado muchísimo más, porque hubiese acabado con ese sabor bueno de un buen café después de una buena comida. Nuestro amigo Matisse dice que va a abrir esa puerta para salvar al resto de vecinos que se han quedado en el edificio. Vecinos que os recuerdo que mientras vosotros estabais provocando las arañas para subir al ático, arañas que estaban tan tranquilitas hasta que vosotros habéis encendido la bengala, unas vecinas os han pedido ayuda y les habéis cerrado la puerta en la puta cara. Dos opciones: una, creías que estaban infectadas, entonces a ningún vecino lo vais a ayudar porque no sabéis si está infectado, o dos, había arañas dentro de esa casa y solo pedían ayuda porque necesitaban salir de allí, igual que vosotros en la escena del pasillo al intentar pasar el garaje. Sea como fuere, creo que, como os digo, se han olvidado un poco de toda la trama del edificio para darle protagonismo a los cuatro protas. Y entre los cuatro protas está la muerte que más pena me ha dado a mí, la que digo que me ha faltado un poco de darle cariño a ese protagonista, que es Jordis. Jordis fue el mejor amigo del protagonista. Jordis era el novio de la amiga de la hermana. Jordis tenía como un papel importante, una persona sensata. En el momento que no querían matar a la araña, él lo comprendía. Y creo que la muerte ha sido bastante vaga. Simplemente lo hemos visto ahí con las telarañas, ahogándose, muriéndose sin nadie poder hacer nada y no dándole un poquito de gusto y pena y emoción a la muerte de un personaje que creo que al menos que a muchos nos estaba gustando mucho. Lo han ambientado un poquito todo esto con los llantos de la novia y mientras tanto el resto de protagonistas la estaban consolando, pero es verdad que también me ha sabido a poco, aunque me ha gustado un poquito más cómo estaba representada la muerte de Jordis y no tanto la del MMA. Sin embargo, vuelvo a insistir que lo que más me ha gustado de la película ha sido la introducción y sobre todo un poco el desarrollo. Sí. Pero la introducción sobre todo, esos personajes hechos a pinceladas, el rollo con la zapatilla y sobre todo cómo construyen la historia de la araña, cómo llega hasta casa de nuestro protagonista Caleb, cómo se le escapa y todas esas escenas previas a que esas arañas empiecen a reproducirse y a extenderse por el edificio. Mientras las arañas han estado localizadas en una única casa y empezando a crecer y a evolucionar para
adaptarse a su depredador han sido los puntos que más me han gustado. Y esos serían motivos suficientes para volver a ver la película porque sé que la volvería a disfrutar. Eso sí, en versión original. Sí, por favor. Y eso que la verdad tampoco he sentido que el doblaje estaba del todo mal, pero pierden mucho carácter los personajes al no verlas en su idioma original. Y por último comentario que quiero hacer es: no me digáis que en el momento que Caleb abre la puerta del garaje no imaginabais todos la ciudad entera, o al menos el barrio, lleno de telarañas. Tal cual, yo tenía esa opción en la cabeza, no sé si hubiese sido demasiado, maravilloso, pero bueno, hubiese acabado realmente por todo lo alto. Sin embargo, no, nos encontramos esa escena que también me ha sabido aún muy poco. Creo que era una secuencia muy importante, el momento donde Caleb se baja del coche y se pone enfrente de esa araña enorme como para intentar dialogar, llegar a una especie de acuerdo en plan de: yo no quiero ser tu enemigo, no seas tampoco tú mi depredador, vamos a respetarnos, déjame salir, tú entra y si puedes hacerte con el edificio y sobrevivir, hazlo. Ese momento de humano contra animal y animal contra humano llegando a darse la paz es lo que creo que sí que requería un poco más de epicidad y que no fuese todo tan precipitado. Por no hablar que ni siquiera en ese momento he sentido ningún peligro por los protagonistas, algo que desde mi punto de vista también le resta un poquito de importancia a la peli. Y otra de las cosas que me ha gustado mucho y que seguro estaréis de acuerdo conmigo es que no se han recreado demasiado en la muerte de esa perrita, una perrita también entrañable, preciosa, y la que estaba claro que sabíamos que iba a morir, pero que al menos no han sido muy crueles ni han hecho hincapié en ello. Pobrecita Maggie. Así que si os gustan las arañas, os recomiendo también un documental que vi hace bastantes años, que juraría que está en YouTube, llamado Futuro Salvaje, donde podremos ver qué ocurre en las evoluciones de los animales, después incluso de la muerte de los humanos, 3 glaciaciones después en la Tierra, qué animales sobrevivirán. Y ya os digo que las arañas, las putas arañas, son las dueñas del Gran Cañón del Colorado, teniendo de esclavos a los únicos mamíferos que quedan vivos, que son las pequeñas ratas que utilizan como esclavos. ¿Y las cucarachas? ¿Las cucarachas no juegan ningún papel en todo esto? Las cucarachas... no me acuerdo, la verdad. Sí que las arañas sí. Pues no lo sé. Y no sé si quieres añadir algo más, Síncope. Nada, que nos compartan un poco en la caja de comentarios si tenéis algún tipo de mascota o de animal en casa exótico, fuera de lo habitual. Y voy a aprovechar porque hace poco se me ocurrió y me volvió a la memoria hacer el hashtag mascota podrida, que quizás a alguno de vosotros os suena, que hicimos hace ya unos cuantos meses o incluso años, donde compartíais en Instagram, en nuestra cuenta de Rotten Corten, que os dejamos por aquí abajo en la descripción, el hashtag mascota podrida y una foto de vuestra mascota que está viendo nuestros vídeos. Guardaremos todas esas imágenes y las sacaremos al final de cada reseña. Muchas gracias a todos que habéis llegado hasta aquí, a los miembros, a los patrons, a los nuevos subs, a los de siempre, a ti, Síncope, ¿Cómo se me atirrota? a todos los que no matáis las arañas porque se comen los mosquitos, y nos vemos en la siguiente. Venga, Agur.